El senador Gualo Fernández y el Partido Verde es lo que obviamente está poniendo sobre la mesa, que haya internet, que haya más información y que también se ponga en la justa dimensión lo que mucha gente que vive con las comodidades tenga en cuenta que las comunidades más afectadas, más pobres y más lejanas muchas veces no tienen el simple acceso, por ejemplo, a electricidad, a internet e información. Gracias, gracias presidente, senadoras y senadores, ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través del canal del Congreso. Primero que nada, mi reconocimiento a los trabajos de estas comisiones conjuntas, a las personas que vinieron y participaron en estos conversatorios, que se tomaron el tiempo, que vinieron a manifestar sus inquietudes ante el llamado que hiciera el Senado de la República y evidentemente, bueno, a todas estas modificaciones que se hicieron. En la democracia no se gana todo o se pierde todo y al final de cuentas sale un gran documento en beneficio de la población. Desde hace muchos años nuestro país, o el Estado mexicano como institución, para ser más exactos, tiene una deuda con el pueblo de México. La eliminación de la brecha digital y el pleno cumplimiento de un derecho humano fundamental, que es la conectividad. Cuando vivimos en las metrópolis, no consideramos lo que sucede en los lugares más alejados o los centros de población que tienen menos personas en este acceso a la comunicación. Damos por sentado muchas cosas en las grandes ciudades, damos por sentado que todo el mundo tiene acceso a internet, que todo el mundo tiene televisión, que todo el mundo tiene acceso a la radio o simplemente que todo el mundo tiene la posibilidad de hacer transacciones financieras a través de un teléfono. Y eso es algo que a veces no entendemos y que es donde viene este choque de visión de las dos maneras de ver el país. Una manera un poco más mercantilista, donde entra un miedo infundado cuando se hacen estas modificaciones para darle a todo mundo derecho, y obviamente una visión donde todas y todos somos iguales ante la ley y todas y todos tenemos los mismos derechos, y de esto se trata esta ley. La nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, impulsada con una profunda convicción social y evidentemente con una visión de futuro por la presidenta, es una muestra de lo que antes se veía lejano y que hoy será una realidad, pero sobre todo es una muestra de ponerle atención a toda la población de este país, no solo a unos cuantos o a los que viven en las metrópolis o a los que estando aquí no nos damos cuenta que hay otro acceso a la conectividad. Ahora más que nunca debemos entender que quien no tiene acceso a internet queda excluido de los derechos como aprender, trabajar, acceder a la salud, emprender e incluso, ¿por qué no decirlo?, participar también en la vida pública. Eliminar la brecha digital significa que una niña o un niño tenga la capacidad de acceder a un mundo que no conoce, que los pequeños productores puedan vender sus productos sin intermediarios, que un joven emprendedor pueda lanzar su propio negocio digital sin necesidad de emigrar, o que una persona pueda realizar unos trámites gubernamentales sin tener que trasladarse de un lugar a otro. Uno de los ejes centrales de esta ley es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo que sin duda será clave para planificar y coordinar el acceso equitativo a Internet, que junto a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que se crea a raíz de las observaciones planteadas en los conversatorios, hay que decirlos, garantizarán el derecho eficiente en los sectores de comunicación y radiodifusión. Esta agencia también regulará el espectro radioeléctrico, y aquí es necesario decirlo con toda claridad, el espectro le pertenece al Estado mexicano. No le pertenece a unos cuantos, nos pertenece a todas y todos. Y creo que es uno de los ejes centrales del debate que se ha armado aquí, donde se ha habido una desinformación. Estamos simple y sencillamente regulando lo que le pertenece a la nación. No debe, ni puede, ni tiene por qué estar en manos de unos cuantos. Al contrario, debe de servir al bien común, a la prosperidad compartida, a la conectividad, al acceso, a la posibilidad de movilidad social que también se da gracias a esta ley. Más allá del acceso, esta ley también reconoce de forma plena a las redes comunitarias, indígenas y afromexicanas como actores importantes en las telecomunicaciones. También celebramos que esta iniciativa integra derechos digitales con perspectiva de género y accesibilidad
para que las personas con discapacidad puedan usar los servicios digitales en condiciones adecuadas. Esto no es solamente un acto simbólico, es un combate a la brecha tecnológica que hoy en día continúa existiendo. Y por último, pero no menos importante, la prohibición de propaganda extranjera. Eso no es censura, es defender nuestra soberanía como país. Y no podemos dejar que los medios se utilicen con fines ajenos a los intereses de las y los mexicanos. Esta ley defiende el acceso a Internet como un derecho. Esta ley protege el espectro como un bien nacional. Esta ley reconoce las comunidades como actores importantes de información y de conectividad. Esta ley se convierte en una herramienta de movilidad social, pues nos genera la infraestructura legal para que el Poder Ejecutivo, a través de sus diversas áreas, garantice la accesibilidad a la conectividad de todas y todos. Hoy no solo estamos creando una nueva ley, estamos cambiando realidades y cerrando brechas que por mucho tiempo, hay que decirlo, nos han dividido. No hemos entendido, insisto, los que estamos en las metrópolis, lo que sucede en los lugares más alejados, porque damos por sentado que todas y todos tenemos los mismos accesos cuando no es cierto. Hoy, con esta ley, estamos garantizando que este gobierno también es digital, incluyente y soberano. Y evidentemente vamos a ir en pro. Es cuanto, presidente. Gracias. Bueno, pues ahí tienen el posicionamiento de Waldo Fernández, que explica muy bien lo que está pasando. Vino Ricardo Anaya a pedir la palabra, mencionando que todo se hizo al aventón, que no hubo pues una buena información y que son prácticamente leyes al vapor que incluso se modificaron porque ellos detectaron que estaban hechas las cosas bastante mal. Gracias, presidente. Hace 64 días, y recupero esa sesión de comisión, porque aquí hemos dicho que no hay texto sin contexto, hace 64 días, con el argumento de que urgía bajar del aire unos spots que había contratado el gobierno de Estados Unidos y que denigraban a nuestros migrantes, se planteó con urgencia la necesidad de una reforma a la ley de telecomunicaciones. Ese fue el argumento público. Nos entregaron el dictamen cerca de las 10 de la noche y nos convocaron, todo esto hace 64 días, a las 10 de la mañana para aprobar esa supuesta reforma urgente, que porque había unos spots del gobierno de Estados Unidos que se estaban transmitiendo en las televisoras mexicanas. Para nuestra sorpresa, cuando llegamos a la sesión, pues resultó que no eran 3 artículos los que se estaban reformando, eran casi 250 páginas y se trataba de una ley nueva en materia de telecomunicaciones. Y del total de artículos, 2 o 3 hacían referencia a los famosos spots extranjeros y todos los demás estaban relacionados con otros temas. La oposición y sobre todo la sociedad civil denunciamos el fraude, la farsa, la trampa. ¿Qué dijimos? Dijimos, no es cierto que lo que estén tratando de resolver sean los anuncios del gobierno de Estados Unidos. Lo que están metiendo por la puerta de atrás es la censura. Y mencionamos de manera bien concreta 7 aspectos que ese dictamen claramente contenía y que eran o violaciones a la privacidad o francos actos de censura. ¿Qué se nos dijo en ese momento? Como nos lo dicen muchas veces, que la oposición acude a la magnificación y que lo que estábamos diciendo no era verdad. Nada más que los últimos 64 días se encargaron de darnos la razón. Porque lo que ahí dijimos, y están las grabaciones, fue que el 109 le iba a permitir a un fulano, hoy Pepe Merino, mañana como se llame al que nombren ahí, bloquear cualquier plataforma digital. ¿Y qué dijeron? Dijeron que no era cierto, que estábamos leyendo mal el artículo, que se refería a plataformas comerciales para aquellos casos en los que no hubieran pagado sus impuestos. Eso dijeron. Hoy reconocen que teníamos razón. Tan lo reconocen que ya no existe el artículo 109.
Segundo punto que señalamos, dijimos que era muy delicada la censura previa para los contenidos extranjeros y que esto iba a implicar que inclusive un noticiario como el de CNN estuviera sujeto a censura previa. Dijeron nuevamente que estábamos acudiendo a la magnificación y que no era cierto. Bueno, pues los últimos 64 días se encargaron de darnos la razón, porque ya se eliminaron los artículos 201 y 202 que establecían la censura previa, incluyendo a noticieros como el de CNN. Tercero, dijimos que violaba el capítulo 18 del TEMEC y que esto iba a meter en un problema severo a la economía mexicana. Lo señalamos con toda claridad, ahí están los videos. Dijimos los artículos 56, 57 y 58 violan el TEMEC. Nos acusaron de catastrofistas y dijeron que estábamos magnificando. 64 días pasaron y el tiempo nos dio la razón, porque ya no existen el 56, 57 y 58, ahora son el 78, 79 y 80, y están redactados en términos que ya no son violatorios del capítulo 18 del TEMEC. Señalamos como el asunto más grave el que se estaba concentrando de manera brutal el poder en una supuesta agencia, pero que en los hechos era concentrar el poder en una sola persona. La iniciativa le daba a una sola persona todas las facultades del regulador, no solo las de política pública, incluyendo otorgar y revocar concesiones. También nos acusaron de extremistas y de magnificar. Estos 64 días nos volvieron a dar la razón, porque ahora lo que se está planteando es que esa persona, es decir, la agencia, ya no tenga las facultades del regulador y que sea ahora un órgano desconcentrado, colegiado, el que asuma las facultades de regulador. Hasta aquí, dos conclusiones. La primera, celebrar que de algo sirve la voz de la oposición, porque aunque no tengamos los votos para ganar en el tablero, sí podemos señalar errores, desviaciones, pero también reconocer que alguien hizo un esfuerzo serio por convencer al gobierno de rectificar en estos 4 puntos a los que me he referido. Alguien tuvo enorme éxito convenciendo al gobierno de que esto merecía una rectificación. Eso es lo bueno. Ahora lo malo. Primero, nos la volvieron a hacer. A las 10:30 de la noche publican el dictamen. 200 y tantas páginas, porque no quieren que lo podamos estudiar con el detalle que se requiere. Pero hay 3 asuntos que ya detectamos que son muy graves y que si no se corrigen, y estamos a tiempo de corregirlos antes de votar en el Pleno, van a opacar el enorme esfuerzo de quien haya logrado corregir lo anterior. Y me quiero referir de manera puntual a esos 3 problemas. Mi impresión es que ha habido un debate al interior del gobierno y que los técnicos sensatos han logrado avanzar, pero hay por ahí una vena autoritaria que se resiste a hacer los 3 cambios que hacen falta para que este dictamen sea digno de ser aprobado por unanimidad en el Pleno de la Cámara de los Senadores. Primero, el registro de usuarios de telefonía móvil. Lo traían en el artículo 8, fracción 64, y en el 160, fracción 4. R3D, defensores de la privacidad, organizaciones de la sociedad civil, denunciaron la gravedad del padrón de telefonía móvil. Bueno, pues la vena autoritaria lo que hizo fue esconder el padrón de telefonía móvil con una redacción distinta en el transitorio 30. Si ustedes leen el transitorio número 30 de este mamotreto, van a ver que ahí está el padrón de telefonía móvil. No quiere ceder la vena autoritaria. Segundo, el artículo 160 permitía al gobierno, a través de la agencia, tener acceso a la geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, de cualquier dispositivo móvil. Para efectos prácticos, implica un estado policial que puede saber dónde estamos todas y todos los ciudadanos en tiempo real, en todo momento.
No lo eliminaron. Lo único que sucede es que ya no está en el artículo 160. Es un artículo prácticamente idéntico que ahora es el 183. La única diferencia es que ahora quien le pide a los concesionarios la geolocalización en tiempo real ya no es la agencia, sino la comisión. Pero insisten en tener acceso a la geolocalización de los ciudadanos en tiempo real sin orden judicial. Y tercero, la facultad de suspender transmisiones. Esto significa que si está saliendo en la televisión o en el radio algo muy crítico que le molesta al gobierno, con el actual artículo 10, fracción 53, alegando derecho de las audiencias, pueden suspender la transmisión. Este es un problema muy grave porque la Corte ya lo había declarado inconstitucional cuando solo se refería a audiencias infantiles. Ustedes van mucho más allá. Primero, no observan que la Corte lo declaró inconstitucional, pero además ya no solo aplica la suspensión de transmisiones cuando viole derechos de audiencias infantiles, sino que lo dejan abierto a derecho de las audiencias y se queda la propia comisión con la facultad de emitir los lineamientos que establezcan con puntualidad, concluyo y gracias por su tolerancia, presidente, qué implica la violación a los derechos de las audiencias. Termino como empecé. Hay avances importantes, sin duda, pero si no corregimos el registro de usuarios de telefonía móvil, geolocalización en tiempo real, artículo 183, y facultad para suspender transmisiones con una cosa tan vaga y abierta como derecho de las audiencias, no habrá manera de acompañar este dictamen a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho. Nuestro llamado es a que haya diálogo, que haya apertura, terminemos lo que se empezó y saquemos por unanimidad en el Pleno un dictamen digno de ser aprobado por la Cámara de los Senadores. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Con qué objeto? Es una moción de orden, presidentes. Adelante. Miren, me parece que lo que está señalando el senador Anaya amerita que lo hubiera presentado como reserva en lo particular, porque se ha ido a detalles muy específicos que vale la pena también aclarar, porque si no pareciera que lo que él dice es verdad absoluta, cuando hay muchas cosas alrededor de sus argumentos que se pueden fácilmente debatir y argumentar. Entonces, mi propuesta es apegarnos al tiempo, pero si hay cosas de precisión de carácter particular que se pudieran en su momento señalar o presentar para que podamos contraargumentar, porque no se puede quedar la verdad solamente del senador y no nos demos el derecho a la réplica. Esa sería mi propuesta para que se pudiera ir desahogando. Muchas gracias, señora Chavira. Si me permite, nada más antes le diré, el senador Anaya estaba haciendo uso de su tiempo de posicionamiento. Estamos en el debate del dictamen y entiendo que pues, es su punto de vista y se escucharán los puntos de vista de todos los que vamos a intervenir. ¿Con qué objeto? Para alusiones personales. Adelante. Gracias, presidente. No acepto la reconvención. Ahora resulta que en un debate parlamentario no se pueden citar artículos y fracciones. Y eso se tienen que entregar solamente en un escrito. ¿De dónde sacaron eso? Si a eso venimos a la comisión, venimos a señalar con puntualidad en qué estamos de acuerdo, en qué no, justamente para que quien sostenga que lo que yo estoy diciendo no es cierto, pueda acudir a los artículos y a las fracciones que yo he citado. Y hasta donde entiendo, después de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, habrá oradores a favor, habrá oradores en contra, y ese es el espíritu del debate parlamentario para poder entonces proceder a una votación informada. Entonces, bajo ninguna circunstancia acepto esa reconvención. Muchas gracias, senador Ricardo Anaya. Ahora corresponde usar de la palabra al senador Armando Ayala Robles, quien lo hará en... Pues ahí están los argumentos del señor, que ya precisamente había desmentido la presidenta. Uno va en el sentido de seguridad y otro en el de esta ley de telecomunicaciones, pero los dos llegan al mismo punto, que es la supuesta censura y es el tema del espiamiento. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No es espiamiento. Bueno, la ley espía, como le están denominando.
Y después vino el encontronazo con Javier Corral, que le dijo, mire, le puedo reconocer que haya entrado a las mesas de diálogo, pero lo que no le reconozco es que no acepte que hay cosas muy positivas en este dictamen. Vamos a escuchar lo que dijo. Senadoras y senadores, voy a apartarme del texto de un posicionamiento que había preparado para destacar los logros y avances del nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con el propósito de atajar desde ahora confusiones, desconocimientos y, por supuesto, magnificaciones. He insistido a lo largo de este Senado de la República que le hace mucho daño al debate parlamentario tanto la descalificación, la polarización, como la magnificación, que en mucho es distorsión de contenidos e interpretación amañada o tramposa de objetivos o propósitos. Debo empezar por decir que las tres preocupaciones señaladas aquí por el senador Ricardo Anaya como las más importantes para él, o los apartados más preocupantes del dictamen, en realidad no son disposiciones nuevas. Los tres temas fueron aprobados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 por el PRI y el PAN, propuestos por los grupos parlamentarios del PAN y del PRI. Estas disposiciones están contenidas en la actual y vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014. Pero además, es falso que el nuevo dictamen esté proponiendo un registro de telefonía. Eso es absolutamente incorrecto. Por no decir que hay una mala interpretación o mala intención para distorsionar, e incluso estoy señalando concretamente al compañero senador Anaya para que en estas alusiones personales pudiéramos tener la oportunidad ambos pues, de debatir los contenidos de los artículos en términos o en el mérito de sus términos. Por ejemplo, se ha hablado de que hay un registro público de telefonía móvil. Es distinto a lo que el dictamen está imponiendo. La obligación a los operadores para solicitar identificación a aquellos que compran un dispositivo móvil, para que todo aquel que compra un chip se pueda identificar. ¿Qué? ¿Vamos a dejar a las fuerzas oscuras para que todo el mundo pueda tener dispositivos móviles como instrumentos del delito? Ahora bien, la preocupación señalada aquí como la más importante para el senador Anaya, que es la suspensión de transmisiones en materia de radiodifusión, es una disposición vigente en la legislación actual que no es cierto que en su fondo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese dato es incorrecto quien se lo haya proporcionado al senador Anaya, porque en efecto la Corte invalidó la reforma del 2017, pero no entró al fondo de esa disposición en concreto, sino al procedimiento legislativo que omitió cumplimiento de disposiciones parlamentarias. ¿Qué significa la suspensión de transmisiones en materia de radio y televisión? Es la facultad del Estado para proteger el interés público frente a aquellos abusos y excesos que están incluso documentados en los grandes concesionarios de la televisión pública privada en México, que una y otra vez han utilizado a la pantalla de la televisión concesionada por el Estado como cañón para sus negocios, o para no pagar impuestos, o para resistir las obligaciones que tienen con el Estado. Por supuesto que es una facultad del Estado suspender transmisiones, pero no es cierto que se hace, y mucho menos en el ejemplo que acaba de poner el senador Anaya. Dice que hay una acción precautoria. No es cierto que es de inmediato. El dictamen dice precautoriamente y previo apercibimiento. Entonces no es cierto eso de que mañana te puedo cancelar la transmisión. No es así. ¿Qué es lo que se hizo? Se corrigió efectivamente el primer dictamen y en este nuevo se regresa a la redacción original del actual artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Yo quisiera plantear un debate técnico sobre esta materia. Quisiera proponerles a la oposición, lo digo con absoluto respeto, y Ricardo sabe que esa es la dimensión desde la cual yo me refiero siempre a él, que sepan reconocer cuando se hacen esfuerzos para mejorar, para incluir o para corregir. Ahora resulta que la oposición de la magnificación se va a la tosudez, porque ahora ya tampoco son capaces de reconocer cuando el gobierno rectifica. Por supuesto que hay una rectificación en el dictamen, por supuesto que hay una rectificación en este nuevo dictamen, impulsada la rectificación por la propia iniciadora, por la presidenta de la República, que asumió el compromiso de escuchar, y lo hicimos con amplitud de miras.
con espíritu incluyente, con pluralidad. Escuchamos a 89 ponentes en 5 conversatorios. Reconozco que el senador Anaya estuvo prácticamente en todos. Aquí están en el dictamen reflejadas las voces de la mayoría de ellos. A los que participaron en los conversatorios no los vamos a engañar, ni con tosudez ni con magnificación, porque se van a ver reflejados en los artículos, en la redacción de los artículos. Yo creo que es de celebrar que estemos dando un paso en este sentido, modificando, adecuando para tener un mejor instrumento, una legislación que en muchos sentidos, de varias épocas, es pionera y vanguardista. No se diga en el fortalecimiento de los medios de uso social genérico, indígena, comunitario y afromexicano. Y eso no lo pueden negar. Yo creo que cuando la oposición se coloca en una tosudez, termina siendo, ya de por sí vulnerada su calidad moral y credibilidad, le pido comedidamente vaya concluyendo. se termina colocando en una debilidad, porque entonces ya ni cuando se le hace caso en algunas cosas, porque no se le hizo caso a algunas de las cosas de ellos, más bien fueron los conversatorios, pero ya ni cuando se les hace caso, aceptan. Están ahora de la magnificación a la tosudez. Ojalá, senador Anaya, que sí puedan reflexionar su voto a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Corral. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya por alusiones personales hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Primero, Con flexibilidad también. gracias, presidente. Primero, no puedo bajo ninguna circunstancia aceptar que no hemos reconocido los avances, porque así empezó mi discurso. Digo, ahí está la grabación. Dije que eliminaron el 109. Dije que eliminaron la censura previa para contenidos extranjeros 201, 202. Dije que corrigieron las violaciones flagrantes al capítulo 18 del TEMEC 56, 57 y 58. Y dije, y ahora voy a abundar en ello, que hubo un avance parcial al transitar de una agencia unipersonal, que era de veras una vulgaridad legislativa, a un órgano desconcentrado colegiado. No es la mejor solución, porque teníamos un órgano constitucional autónomo en donde las evaluaciones pasaban, entre otras, por INEGI y Banjico. Y por eso lo vimos en los conversatorios. Quienes han estado en IFT, en su mayoría son gente técnica, sensata, conocedora de los temas. Eliminan INEGI y Banjico, será la presidenta quien proponga y será este Senado, por mayoría calificada 100% controlado por ustedes, quien disponga. Pero no dejo de reconocer que eso es mejor que la agencia unipersonal. Ahora, ojalá no volvamos esto una guerra de egos, porque lo que nosotros estamos planteando es revisar 3 asuntos, y eso se puede revisar sobre el papel. Primero, no pueden ustedes venir a exigir actitud cuando, si ustedes tuvieran interés de dialogar, en lugar de entregar 250 páginas a las 10:30 de la noche, las hubieran entregado 5 días antes y nos hubieran preguntado cuáles eran nuestras observaciones. O sea, el oficialismo no se puede quejar de que nosotros vengamos a hacer observaciones cuando tenemos conocimiento de 250 páginas a las 10:30 de la noche. La propuesta concreta, revisemos el transitorio 30 y yo le pediría una moción de ilustración y ustedes concluyan si eso da o no pie a un registro de telefonía móvil, transitorio 30, que se lea y discutámoslo en los próximos días de cara a la votación en el Pleno. Segundo, leamos el 183, pero aquí sí tengo que hacer una observación de fondo, porque ustedes lo han dicho, no hay texto sin contexto. Ustedes me van a decir, es que el 183, que viene del 160, ya está en la ley vigente, que es lo que dijo ahora usted. El problema es que no existía el 8, fracción tercera, de la Ley de Inteligencia y de Seguridad, que pretenden aprobar en días próximos. Viene eliminado en el de inteligencia. Pero es que ese es el problema. O sea, ustedes están alegando cosas que solo ustedes conocen. En estos términos se aprobó en la Cámara de Diputados. Ustedes no pueden alegar un cambio que formalmente no ha sido realizado. Hoy, no, es que, a ver, los que se están riendo creo que no tienen idea de lo que estamos discutiendo el senador y yo. Estaba yo hablando del 8 de la de investigación e inteligencia, él se refirió
a la de telecomunicaciones, me refiero a la de investigación e inteligencia, en donde ustedes van a tener acceso Hay a flexibilidad, registros pero ya le pido que vaya. vehiculares, placas, biométricos, teléfonos. En ese contexto está la nueva geolocalización. ¿Quieren que votemos en un ratito más una reforma a la Ley General de Población, donde no vas a poder contratar ningún servicio en México? Una compra por Amazon, la comida que piden por Rappi, si no das tu CURP. Entonces, es verdad lo que yo dije ayer. Van a teclear la CURP del ciudadano y van a tener una barbaridad de información. Gobierno espía. En ese contexto es que a nosotros, senador, este artículo 183 que les permite acceso a geolocalización en tiempo real, sin orden judicial, cuando, senador, ya no existe el INAI. Antes había un órgano constitucional autónomo garante de la protección de los datos personales. Insisto, no hay texto sin contexto. ¿Cómo vamos a aceptar geolocalización en tiempo real si desaparecieron al regulador? Y por último, yo les pido la moción de ilustración. Lean el 10 fracción 53 y van a ver cómo lo que encuentran ahí, contrario a lo que aquí se ha dicho, sí es la posibilidad de suspender transmisiones. Y esto es una cosa importante. Entiendo que se acabó mi tiempo, pero le voy a pedir que en otra oportunidad me permita mencionar 3 artículos, y yo también aludo personalmente al senador Corral, porque quiero escuchar su respuesta. No venimos aquí a monólogos, pero yo sí quiero después adicionar 3 artículos a la luz de los cuales se tiene que leer el nuevo 10 fracción 53. Pero termino como empecé. Ojalá no sea una guerra de egos. Ojalá con apertura podamos atender estos 3 puntos. Si ustedes nos demuestran que tienen razón, lo vamos a reconocer. Pero lo que pedimos es que se abran a la posibilidad de que lo que estamos diciendo es absolutamente cierto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Anaya. Ahora uso la palabra al senador Corral por alusiones personales. Muchas gracias. Y agradecerle también al senador Anaya que me aluda de manera personal, no porque se trate de un debate personal, sino porque me permite también generar aquí una discusión sobre los términos en los que realmente está este tema, ¿no? Miren, el tema de la localización geográfica en tiempo real, que es lo que el senador Anaya llama la geolocalización, en realidad está contenida en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones desde el 2014. Por cierto, estas disposiciones no fueron objetadas ni impugnadas en la acción de inconstitucionalidad del 2017, cuando senadores del PAN y del PRI promovieron una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para bajar los derechos de las audiencias, las defensorías públicas, todo lo que tiene que ver con los intereses de la industria de la radio y la televisión, porque en muchos sentidos siempre han sido correa de transmisión de los grandes intereses de la radiodifusión comercial, particularmente de los intereses monopólicos o duopólicos. En aquella ocasión, no puedo decir tuyo, pero varios de tus compañeros sí, y los tenemos perfectamente identificados. De hecho, el promotor de la iniciativa se llama Federico Dorin, creo que anda todavía por ahí, ¿no? Bueno, entonces, para efectos del análisis técnico, dice el artículo 190 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la colaboración con la justicia, artículo 190, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán, fracción primera, colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil en los términos que establezcan las leyes. Muy importante para los efectos de esta norma, la definición que la propia ley ofrece en su artículo, en su fracción 35ª. Localización geográfica en tiempo real. Es la ubicación aproximada en el momento en que se procesa una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a una línea telefónica determinada. Esto significa una localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales móviles. Y estas son definiciones que pueden aclarar y clarificar. Voy al segundo punto, trasladado aquí como otra de las grandes preocupaciones, el de la suspensión de las transmisiones. Desde cualquier iniciativa de ley, y puedo decir, no quiero aludir tanto al elemento personal, pero conozco prácticamente la mayoría de las iniciativas que en materia de recepción y telecomunicaciones se presentaron a lo largo de los últimos 20 años en el país, que buscaban modificar la Ley Federal de Radio y Televisión del 60. Bueno, siempre ha habido, la potestad y la facultad del Estado para resguardar el interés público frente a las transmisiones de los concesionarios de radiodifusión. Siempre la ha habido. Lo que debo reconocer
que efectivamente era un error, es que se modificaba la redacción en materia de suspensiones de la actual ley y se le quitaba suspensión precautoria y previo apercibimiento. Estas dos condiciones cambian radicalmente el sentido de la intervención del senador Anaya. El Estado precautoriamente lo debe hacer para asegurar el interés público. Aquí se ha dicho, y lo dijo muy bien Armando Ayala Robles, el espectro radioeléctrico es de la nación, le pertenece a la nación, es un bien del dominio de la nación, es del dominio de la nación por ser bien, pero también por brindar un servicio público, porque uno de los más importantes fundamentos de esto es que la radio y la televisión, los servicios de radio y televisión son considerados interés público, servicios de interés público. Y en este sentido, muchos creen pues que el espectro es de ellos. Yo he dicho en alguna ocasión que algunos concesionarios se sienten neozapatistas electrónicos, que el espectro es de quien lo trabaja. Pues no es cierto. En esta ocasión ese principio zapatista no funciona. El espectro es de la nación y el Estado tiene todo el derecho de asegurar las condiciones para su mejor funcionamiento y operación. Y esta disposición es vigente, está actualmente exactamente como está en el dictamen, así está en la ley actual. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo les pediría, me parece que ha sido muy bien. Ya, alusiones sobre alusiones, senador Anaya. Yo creo que hay mucho tema y habrá oportunidad. Si me permite, si me permite nada más, trato de hacer una también yo, justamente. Creo que alusiones sobre alusiones, creo que han quedado satisfechos ambos, sí ha sido flexible con ambos. Y hay otros compañeros, como Agustín Durantes Lambarri, de su propia bancada, que hablará en contra. Yo creo que en el Pleno habrá toda la posibilidad de debatir todos los temas. No, una moción de orden. Moción de orden. A ver, voy a dar uso de la palabra al senador Huerta López Guevara y voy a valorar la petición suya. Yo la moción de orden, hablando de egos, es porque hay momentos en el proceso legislativo y podrían salirse a platicar, senador, los que están aquí, y ponerse de acuerdo, pero debe de respetarse este proceso legislativo. Ya están innovando aquí las mociones de 4 o 5 minutos y con el desparpajo que ni pelan, y que al final, yo adelanto, el PAN viene, como me han platicado, con este dicho norteño de las hijas de doña Melchora, que si no lo hacen chillan y si lo hacen lloran. Sí. Nunca van a estar conformes, no tienen llenadera. Nos ajustamos entonces al tiempo. Concedo la moción de orden que ha presentado el senador Manuel Huerta López Guevara, y ahora tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para hablar en contra el senador Agustín Durantes Lambarri. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Creo que todo parte de que ha sido un ejercicio de claroscuro. Y hay que... Pues ahí está el monólogo. Les faltó un ring, ¿no? Prácticamente les faltó el ring a estos dos senadores. El señor, ahora morenista, Javier Corral, sabe bastante del tema. Y por eso le puede también debatir a los argumentos de Ricardo Anaya. Pero más tarde tomó la palabra, ladrón, de Guevara, y le dijo: a ver, vamos a poner todo esto en su dimensión, porque vienes a mentirle al pueblo de México. Vienes a hablar de censura, vienes a hablar de espionaje, vienes a hablar de que la presidenta quiere imponer esta ley censura, y pues mereces una respuesta también. Palabras que nos atengamos a tiempo. No, es que la primera trampa es decir que este debate trae 64 días. De 11 años que yo recuerdo que te vi votando para los privados cómo se llevaban el espectro radioeléctrico. O sea, es un debate de posiciones aquí las que estamos enfrentando. Nosotros no venimos aquí nada más porque a mí se me ocurre, porque ya llegué. Me trae el voto popular a defender una causa que llevó reformas constitucionales que empezaron, y este fue el debate de la sesión de hace 74 días. ¿Cómo acabamos con los organismos supuestamente autónomos? Como que el IFETEL, que ustedes tanto defendieron y que nosotros cuestionamos, y ahora estamos generando esta nueva legislación.
O sea, no es un debate nuevo, es un debate de fondo. Es un debate que estamos discutiendo en una iniciativa que representa más que una reforma técnica. Estamos planteando la oportunidad de democratizar el acceso a un derecho esencial del siglo XXI, la conectividad digital. Eso es lo que estamos defendiendo, porque nunca va a poder haber igualdad ni justicia si no garantizamos que todos y todas tengan acceso a Internet, a medios de comunicación libre y a servicios públicos modernos. Ustedes, ante esta ley que pretende romper el cerco de la desigualdad digital, van en una discusión más del espionaje, de que ay no, la censura, y de que van a estar en estos días, como aquí lo pretenden, articular un discurso que no les funciona, porque la gente sabe que eso no es lo que está ocurriendo. No estamos pretendiendo entrar a ello, y la mejor prueba es que por Red Nacional, la presidenta de la República, después de que habíamos aprobado inclusive este dictamen original, abre la posibilidad, nos conmina y se acepta y se abre un debate más público que siempre va a tener la oportunidad de que ante lo bueno es enemigo de lo mejor, siempre lo vamos a hacer mejor, pero sin perder la esencia de que en esta mejora de una mejor ley, hay que decirlo, vamos a poder estar en los tiempos que requiere el pueblo para poder avanzar en este proyecto de nación. Porque en efecto no es una sola ley la que estamos aprobando, es un conjunto de leyes que se desprende, y eso es lo que no hay que perder de vista, de reformas constitucionales que hemos venido haciendo. Yo no voy a argumentar más de lo bondadoso y de lo diferente que es la ley, porque eso ustedes mismos, de manera sensata, escuché la postura del MC, que me parece que así van a lograr más en términos de las audiencias que están viendo este debate, que como aquí bien se dijo, con una tosudez, con una estrategia de magnificación, ustedes quieren llevar algo que no es la realidad. Y conste que sé de lo que hablo, porque tuve en mi vida la suerte de ser transformador y saber que desde que Víctor Serge, en su libro Todo lo que un revolucionario debe saber sobre la represión, nos explica cómo el zar soviético revisaba todas las cartas de los que querían la transformación en ese momento. Pero hoy estamos en este momento de la transformación y donde la tecnología tiene que servir para todo lo que estamos buscando que sirva. Y sabemos que en otros países esto es parte de un debate. Miren, en los Países Bajos, y también para que la gente esté enterada, hay quien está autorizado a guardar dispositivos en caja fuerte en reuniones de Estado, por el propósito de la seguridad nacional y prevenir filtraciones. Esto es solo un protocolo de protección para ellos. En Alemania, que conste que le saben a estos temas, hay una provisión genérica indefinida en la Junta de Accionistas. Plantearon una seguridad puntual y un tribunal rechazó la medida por desproporcionada. Aquí en México, ¿qué estamos proponiendo? Una regulación del espectro y control de la propaganda extranjera. Eso es transparencia y soberanía comunicacional. No hay espionaje, se define con órganos colegiados y contrapesos. Eso es lo que conlleva toda nuestra propuesta, y ya acaben de estar diciendo mentiras. Es cuanto. Muchas gracias, senador Huerta Ladrón de Guevara. Ahora concedo el uso de la palabra al... ¿Tiene alguna petición, senador Anaya? Le propongo algo. Bueno, adelante, hasta por 2 minutos. Le agradezco. Seré breve. Mire, primero, yo no voy a caer en sus provocaciones. La reforma constitucional de 2013 fue una gran reforma que no se explica sin la participación del senador Corral. Y fue una reforma que luchó contra intereses poderosísimos. Entonces, venir a denostar la reforma constitucional de 2013 me parece un absoluto despropósito, y lo que demuestra es un profundo desconocimiento de la materia y lo que implicó para una generación entera, que no es la mía, de enfrentarse a los poderes fácticos, con lo que eso implica en términos reales. ¿Puedo Segundo, hacerle una pregunta al orador? Está en alusiones personales. Segundo, lo positivo lo hemos dicho con absoluta claridad. Hay 3 temas que queremos discutir.
geolocalización en tiempo real en el contexto actual, sin INAI, sin Poder Judicial independiente, como está, sin control alguno, sin siquiera una obligación de informar al Congreso cuando se haga uso de esa facultad. No tiene controles ex ante, no tiene controles ex post. Creo que sería razonable introducir controles. Segundo, la suspensión de transmisiones. Lo que estamos diciendo es real. En la ley vigente es solo por violación de derecho de audiencias infantiles. Lo amplían a violación de derecho de las audiencias en general. A nosotros nos parece que eso le da un poder excesivo a un órgano que ya no es constitucional autónomo, que les va a permitir con claridad, si consideran que lo que se está diciendo en la televisión o en el radio no les gusta, pueden suspender esa transmisión. Y tercero, el registro de usuarios de telefonía móvil. Es que está clarísimo. Si ustedes leen el transitorio 30º, o sea, el transitorio 30, y leen el artículo 103, no hay duda de que ahora, primero, establecen un plazo para crear ese padrón, 1, y 2, el que quiera sacar un teléfono celular va a entregar su CURP. Y por eso lo que yo decía ayer es verdad. Esto, adminiculado con la reforma a la Ley General de Población, la de Seguridad e Inteligencia y la de Desaparecidos, sí se transforma. En que, concluyo en los hechos, ustedes, el gobierno, el señor Pepe Merino, al teclear una CURP, va a obtener una barbaridad de información. Olvídense de los opositores, esa ya la tienen, de los ciudadanos. Y esos son los temas que nosotros queremos dialogar y corregir. Muchas gracias. Rectificación de hecho. Tiene usted la palabra hasta por 2 minutos, senador. Resulta Huerta. ahora que el PRIAN, en el Pacto contra México, cuando hacen estas reformas, le salvan la vida al pueblo. Pues, ¿qué creen? Que no fue así. Tanto que a partir del 18, el compañero Andrés Manuel López Obrador, con la mayoría del pueblo, inicia este proceso de transformación. Y todavía más, porque en el fondo eso es lo que está en el debate. Ampliar el espectro radioeléctrico para todas las comunidades, para todo el pueblo. Ni siquiera tuvimos que ir a hacer esta reforma. En el programa de gobierno del presidente Andrés se dio el programa Internet gratuito para todos. Y tuvimos que ir donde ustedes estaban engañando a la gente con eso de que todo México es Telcel y la gente estaba excluida. No nada más como decían aquí en el campo y en las zonas más marginadas, en la propia ciudad. E hicieron los mecanismos para impedir que fuera gratuito en ciudades como el Distrito Federal. Y eso es lo que se tiene que estar reformando y se tiene que estar haciendo en este avance de las leyes. Entonces, si ustedes quieren venir a engañar al pueblo y ahora autoinmolarse y decir, pobrecitos, nos van a espiar, etcétera, etcétera, es pura mentira lo que están haciendo y eso el pueblo lo sabe. Gracias. Muchas gracias, senador Huerta. Ahora le concedo el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, y para hablar a favor, al senador Óscar Cantón Cetina. Muchas gracias, presidente. Saludo con respeto a las presidencias, a las mesas directivas de estas comisiones y a todas mis compañeras y compañeros senadores. Miren, yo veo con mucha felicidad que haya un debate parlamentario. Y a mí que me perdonen, pero creo que debemos darle el tiempo que los compañeros requieran. Cuando se debate con respeto, con argumento, modificar artículos, estamos haciendo una legislación que no es cualquier cosa, ¿eh? Es una legislación que está seguramente, si esta se aprueba como así lo creo, modificando lo que va a ser la vida nacional. Los medios de comunicación, ese espacio, el espectro radioeléctrico, es vital para cualquier comunidad, pero especialmente para las más desprotegidas, para las que no tienen acceso y que solamente les está llegando ahora una comunicación manipuladora, una información que es desinformación. Por lo tanto, yo sí creo que hay que reconocer el gran esfuerzo de este Senado mexicano, en donde si cometimos errores, los vamos a reconocer y los estamos reconociendo en los papeles, en los hechos. No tiene nada de malo, ¿eh? Yo no me avergüenzo de ser senador, de haber aprobado un intento legislativo de buena fe, con la información que teníamos, y que si pudo ser enriquecida con estos conversatorios, con estas intervenciones, con una buena disposición del Poder Ejecutivo también, hay que festejarlo. Hay que festejarlo y no andar en una mezquindad legislativa. Y no se trata de vulgaridad legislativa, ¿eh? Tampoco.
no lo acepto ser un vulgar legislador. Soy un legislador que se honra de venir del voto popular. A mí no me la regalaron, ¿eh? Ahí están los votos tabasqueños, más de 600,000 votos tabasqueños que me acreditan estar aquí. Y sí creo totalmente que esta es una legislación, como dijo el senador Corral, que le llamó pionera y vanguardista. Sí lo creo totalmente, ¿eh? Ustedes dicen que todavía se puede mejorar. Claro que sí, hombre. ¿Qué hay? ¿Qué hay de perfección en la vida? Nada. ¿Que no tuvieron tiempo de estudiar? Este es un tema, dijo el senador Huerta, y estoy de acuerdo, que para los que hemos estado, y aquí habemos parlamentarios de muchas legislaturas y un público experto, que conoce de estos temas, hombre. No son novedosos, son de debate público. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, concesionarios que todos los días están tratando de erosionar al Estado mexicano, que todos los días están agrediendo la inteligencia del pueblo mexicano, que todos los días están defendiendo sus intereses políticos, económicos, apátridas. Hemos visto la pretendida intervención de un gobierno norteamericano con propaganda sobre cómo condenar el fenómeno de los migrantes. ¿Qué no nos queda claro eso? Pues eso es lo que estamos combatiendo aquí, ¿eh? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, porque no somos una mayoría tonta, somos una mayoría inteligente. ¿Y por qué? Porque la mayoría del pueblo de México, hombre. No subestimen la inteligencia del pueblo de México. Y para mí la verdad, la Cuarta Transformación es la dictadura más democrática que he conocido en el mundo, ¿eh? Porque en una dictadura, como ustedes afirman, y en ese sentido autoritario, ¿cuándo van a tener oportunidad, con los pocos votos que representan, incidir sobre las decisiones de las grandes mayorías? Son pocos, pero los respetamos. Son pocos, pero los escuchamos. Son pocos, pero tienen mucho que aportar a México. Pero que no se les olvide, ¿eh? La mayoría de los mexicanos avaló el plan C que propusimos en nuestra campaña electoral, que fuimos casa por casa, y que no nada más era la reforma judicial, ¿eh? Eran todo un paquete de reformas constitucionales que le están dando ahora un sentido de un constitucionalismo social y democrático popular a este gran país. Estemos devolviendo nada más lo que le habían robado, lo que le habían saqueado, lo que le habían cortado en términos de aspiración de un mejor país. Así que yo estoy seguro que no andemos con caprichos legislativos, hombre. Que vayamos a discutir, y estoy de acuerdo totalmente. Yo, y lo vimos, y reconozco el papel, senador Insunza. La ley debe ser pareja. Y hubo muchísimos que se excedieron a 6, 7. Un aviso preventivo nada más. Correcto. Entonces, me sujeto al aviso preventivo. Pero realmente, lo que yo sí creo es que tenemos que discutir, que aportar. Que cada uno diga ante el pueblo de México de qué lado está. Exacto. Y que el pueblo de México juzgue quién tiene los argumentos, quién miente, quién tiene la razón. No coartemos la libertad de expresión en el Senado de la República y en ningún lado, porque esta modificación legislativa no tiene esa pretensión. ¿Por qué retiramos algunos artículos? Para que les quede claro que no pretendemos esa limitación de la libertad de expresión, que no pretendemos hacer caprichos electorales, que pretendemos defender los mejores intereses del pueblo mexicano. Muchas gracias por la concesión, señor presidente. Muchas gracias a usted, admirado senador Cantón Buen Cetina. discurso de Cantón Cetina. Vamos a ver cómo se dio la votación. Hubo más intervenciones, pero esas fueron las más rasposas y las que más nos gustan ver. La verdad que se pone sabroso el asunto. Y así fue como votaron en comisiones. ¿Pasará al pleno? Por supuesto que sí. Inicio con la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. A favor.
Senador Javier Corral Jurado. Corral Jurado, a favor. Senador Agustín Dorantes Lambarri. Senador Armando Ayala Robles. A favor y que viva la soberanía radioeléctrica del país. Felicidades. Senador Víctor Mercado Salgado. Senador Mercado Salgado, lo vemos en línea. Estamos recabando la votación del dictamen. Voy a proseguir y si lo vemos... Ya, perfecto, ya dejó el mensaje. A favor. Senador Aníbal Ostoa Ortega. A favor. Ahí está. Senador Manuel Añorbe Baños. Informo a la presidencia que se emitieron un total de 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, lo que indica que se aprueba. Perdón, Manuel Añorbe en contra. ¿Qué pasó, Manuel? Presidente, Manuel Añorbe en contra. Corrijo entonces con el voto del senador Añorbe, 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Por lo tanto, el dictamen se aprueba en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Gracias, señor secretario. Ahora procederé a recabar la votación en la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Senador Alejandro Esquer Verdugo. A favor. Senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Senadora Laura Estrada Mauro. Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. Senadora Lisette Sánchez García. A favor. Senador Óscar Cantón Cetina. A favor. Senador Alfonso Cepeda Salas. Está aquí en la sala al lado, nos dejó el voto firmado a favor. Así es. Senadora Luisa Cortés García. A favor. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. A favor. Senadora Mariela Gutiérrez Escalante. A favor. Senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Por el Internet para todas y para todos, a favor. Senadora Beatriz Mojica Morga. Por las poblaciones rurales, indígenas y afromexicanas, a favor. Senador Raúl Morón Orozco. ¿Tiene problemas de conexión? ¿Dejó su voto firmado? A favor, en efecto. Senador Agustín Dorantes Lambarri. Senador Waldo Fernández González. Senador Néstor Camarillo Medina. Senadora Ana Karen Hernández Aceves. Informo a la presidencia que se emitieron un total de 12 votos a favor, 1 en contra y 1 en abstención. Por lo tanto, el dictamen se aprueba en la comisión. Tenemos el voto, bueno, pues los expresa en este momento también. Los expresa en este momento serían 13 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, por lo que se encuentra también aprobado el dictamen en la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Gracias, señor secretario. Ahora recabaré la votación por lo que atañe a la Comisión de Estudios Legislativos. Enrique Sousa Cázares, servidor de todos ustedes, a favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Claudia Anaya en contra y anunció voto particular que será entregado en el Pleno. Gracias. Muy bien. Senadora María Guadalupe Chavira. María Guadalupe Chavira de Morena y Haciendo Historia, a favor. Senadora Laura Estrada Mauro. A favor. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. A favor y para que todo el pueblo mexicano tenga internet. Senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Verónica Díaz Robles, a favor. Senador Alejandro Esquer Verdugo. A favor. Senadora Araceli Saucedo Reyes. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A favor por seguir transformando hasta conseguir la soberanía digital. Senador Miguel Pavel Jadero Velázquez. Senadora María Martina Cantún Can.
Senadora Cintia Ileana López Castro. A favor, presidente. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Senador Ricardo Anaya Cortés. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senador Waldo Fernández González. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Senador Néstor Camarillo Medina. En contra. Informo a la presidencia que se emitieron un total de 11 votos a favor, 2 votos en contra y 2 en abstención. Por lo tanto, el dictamen se encuentra aprobado en las 3 comisiones. Muchas gracias, señor secretario. Queda aprobado el dictamen que expide la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Comuníquese esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado para su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria, debidamente acompañado de los votos particulares y reservas registradas. Al no haber otro tema a tratar, procedo a dar por clausurado esta reunión de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones. Bueno, pues ahí tienen, amigos y amigas, la votación. Y ya arrancó la sesión extraordinaria de este viernes 27, el tema las personas desaparecidas en el Senado de la República. Veremos cómo se da también este debate que ya se dio también en la Cámara de Diputados ante una situación tan sensible. Se dio en comisiones, ¿verdad, producción? Se dio en comisiones. Ante una situación tan sensible, también ahora mencionan que quieren espiar a la gente con el tema de las desapariciones. Hasta ese punto han llegado los opositores, amigos y amigas. Bueno, pues ya nos despedimos, como siempre, agradeciendo su preferencia y mandándoles un gran saludo. Tendremos más información complementaria. Pásenla bonito. Vamos a despejarnos un rato y regresamos más noche con muchísima más información. También te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla. Y les recordamos que estamos subiendo shorts todos los días, mínimo 1 al día. Ayer no pudimos por temas de energía, pero hoy sí subimos nuestro video de los deudores fiscales. Y cuéntame si te gustan los shorts en donde subimos información de entre 2 y 3 minutos con lo más relevante de la conferencia matutina y otros pues acontecimientos y noticias a nivel internacional. Pásala muy bien, nos vemos a la próxima.